Yo mismo tenía mis dudas, porque pensaba, a lo mejor don Manuel cuando publicó esto estaba hablando de una logia marginal y extraña que igual ya ni funciona, ¿no? Y comprendí... No, sigue en vigor, y el tema es que, según he leído, además Albert Pike y Giuseppe Mazzini, siendo los dos máximos representantes de los Illuminati en su momento, son los que amplían del grado 25 hasta el grado 33, y por lo tanto son los que elaboran todos esos En concreto Albert Pike es el que define los 33 grados y los difunde, y compone un himno a Lucifer, príncipe de la mañana, porque claro, es el que los ilumina, es la visión de la serpiente buena o positiva que nos acompaña en ese recorrido que nos va a perfeccionar. Se ha manejado el término Illuminati hasta la ciencia ficción casi, ¿no? Ahora se habla mucho de Illuminati para referirse a cosas muy distintas. Pero sí que existen y tienen una trayectoria histórica, que resumo si hay tiempo. Sí, por supuesto. Esto nace en Baviera. Es una secta que nace en Baviera en el siglo XVIII. Un profesor universitario, Adam Weishaupt, crea la secta y son desde el primer momento luciferinos, antes de Albert Pike, un siglo antes, y desde luego mundialistas. Este dato es muy interesante. El concepto de arrasar las patrias es anterior al marxismo. No puede haberlas, porque las patrias son estructuras que al final conservan tradiciones, creencias, valores, etc. Luego son, antes de que Marx dijera eso, que hay que buscar la unidad proletaria y superar el concepto de patria, eso está dicho por Weishaupt y los Illuminati de Baviera. ¿Qué ocurre? Que el duque reinante los expulsa de allí, prohíbe la secta y además los expulsa. Y bueno, hay una rama que pasa a Francia y participa en la Revolución Francesa de forma muy activa, entre otros el conde de Mirabeau, que luego se acaba separando un tanto de la Revolución, pero que la impulsa de forma definitiva en su origen, y llegan incluso otras ramas a Estados Unidos. Eso es muy interesante porque allí van a fundar la gran logia Columbia. Y de la Columbia, directamente, porque luego se suceden, aquí hay como una sucesión apostólica al revés, es una contraiglesia en muchos sentidos. De la gran logia de Columbia enlazas con la Rockefeller. Y no se ocultan. Los 3 seises de la bestia los tuvieron en el edificio Tishman, que es donde estaba la sede de la gran logia Rockefeller, pero bien visibles en lo alto del edificio, la he visto yo. Luego me han tachado hasta de perturbado o adulterador de la verdad, pero sí la he visto yo. Aparte de que, claro, puede seguirle la trayectoria. La quitaron de la Quinta Avenida porque era mucho tenerla allí, iluminada de noche, en rojo, y las 3 seises ahora están en New Jersey, donde está la sede actual de la gran logia Rockefeller. Esos son Illuminati. Y cuando en masonería se hable de obediencias de signo Illuminati o iluminista, estamos hablando de masonería abiertamente luciferina. La otra, la que no lo es de forma abierta, lo es también en su trasfondo. Incluyo a la Gran Logia de Inglaterra, que es la que no va contra el Estado. Lo que ha hecho es dominar a la dinastía actual porque nacen al tiempo. Los Hanover llegan a Inglaterra casi coincidiendo con la fundación de la masonería. Y yo creo que ahí está la clave de que no hayan conocido revoluciones sociales ni políticas, que no se haya cuestionado la monarquía, nada más que de forma minoritaria y reciente, porque han tenido un apoyo de una secta que en Inglaterra controla la respiración del Estado, que ha hecho grandes servicios al Imperio Británico a través de organizaciones pantalla que también han ido creando antes de las grandes, la Tabla Redonda, por ejemplo, la Asociación de los Ayudantes, que es la más antigua. Todas van pasándose el testigo, hasta llegar a 1919, cuando el asesor del presidente norteamericano Wilson, el coronel Mandelhaus, crea en París el CFR norteamericano, que es la más importante a día de hoy de todas las organizaciones pantalla de la masonería, que son asociaciones ya fundadas con esta idea. La mitad, un poco menos, no son masones. Y la otra mitad, un poco más, vamos a dejarlo en 55-60, sí lo son. Los que mantienen el control. Claro, pero es que además el que entra en esto es un masón de los que se pueden llamar sin mandil. No se ha iniciado en ninguna logia, pero tiene que aceptar el ideario. Y el CFR, que no lo conocen ni en Estados Unidos,
se han hecho encuestas a pie de calle en la Quinta Avenida, vamos, al lado de Park Avenue, que es donde está la sede, profesionales, les preguntaban y decían que no sabían qué era eso. Si vamos a su web, no te dan ninguna información. ¿Dónde está la sede? El origen para qué se fundó. Siempre hay alguna excusa, algún escudo, ¿no? En el caso del CFR era para ampliar el conocimiento del mundo en los Estados Unidos. Siempre hay una cosa como de apertura, inclusión, comunicación. Muy bien. ¿Y cómo lo vais a hacer? No queréis hacer eso. Queréis controlar primeramente la política norteamericana y desde ahí el mundo que podáis controlar. Por eso el CFR es el que funda el Bilderberg en los años 50 ya del siglo XX. Ellos llevaban de rodaje desde el 19. El Real Instituto Inglés es la rama británica del CFR. Y por ahí pasa todo político que quiere hacer carrera en los Estados Unidos, aunque no sea masón, incluso aunque rechace abiertamente la masonería. Pero el CFR es un peaje que hay que pasar. Si quieres llegar a dirigir las grandes instituciones, desde la Casa Blanca, desde la presidencia, hasta el FBI o la CIA, ojo como no hayas pasado por ahí. ¿Cómo se lo cobran luego? En las administraciones de según qué presidentes, especialmente los masones, porque no todos lo han sido, ves un porcentaje, una presencia del CFR abrumadora. A día de hoy yo creo que esto de las organizaciones pantalla, como CFR, Bilderberg, Lateral, ha sido casi ya superado, porque las grandes organizaciones pantalla de la masonería, sin duda alguna, son las Naciones Unidas y la Unión Europea, las instituciones. Tom Sarobe, del que he hablado antes, el que se cayó cuando yo leí el rito del grado 29, ya en los 90 admitía que más de la mitad de los miembros del Parlamento Europeo eran masones. Eso explica la impronta que la Unión Europea está aplicando en materias como ideología de género. ¿Esto qué es? Le llamamos ingeniería social anticristiana. Y se lo toman con calma. Pero han metido el acelerador desde los 90 para acá, Naciones Unidas en esto, a la par que Unión Europea, y están implementando, quieras o no, esa educación. ¿Hasta llegar a qué? Pues a lo que denunció Benedicto XVI como dictadura del relativismo. Ya no es que esté bien visto o no, que eso ya lo han conseguido hace tiempo. Lo de ser relativista es lo más democrático y moderno que existe. Sino imponerlo, quieras o no. Las palabras de la señora Celaá, muy recientes aquí en España, hablando de eso de que los hijos no pertenecen a los padres. Eso es puro dictadura del relativismo. Y además ya lo dijo Stalin. Luego, ellos están implementando un sistema totalitario, que es todo aquel que viola la esfera privada del individuo. Aquí quieren privar a los padres de un derecho fundamental que a la vez es un deber, la educación de los hijos. Y esta señora que está siguiendo, consignas del llamado nuevo orden mundial. Es decir, que esto viene de Naciones Unidas, hay que seguir un poco la trayectoria de sus cumbres, los documentos finales de cada cumbre, el Cairo y Pekín, donde dan instrucciones precisas de lo que hay que hacer, y es muy curioso que mencionen el hecho en el documento final, de que los gobiernos tienen que apoyar esto y descendiendo a detalles tales como patrocinando series de televisión, es muy curioso, el cine por supuesto, todo el entretenimiento, que es lo que llega al público mayoritario, introduciendo ahí, por ejemplo, la ideología de género. Y ahora entendemos porque cualquier serie, española o no, tenemos ideología de género en vena. Es más, los modélicos son siempre las parejas homosexuales, etcétera. Eso no es casualidad, ni se han puesto de acuerdo todos los directores o las productoras para hacerlo así. Eso es que las directrices vienen de Naciones Unidas. Con lo cual, ¿qué organizaciones pantalla de mayor entidad puede haber que esas? Además, Naciones Unidas para algunos ya es el modelo de gobierno mundial. Les queda dar un paso. Bueno, ellos han pensado, los Illuminati masones mundialistas, podríamos llamarlos hoy para generalizarlo más, que podría haber un paso intermedio de 5 gobiernos mundiales, 3, quizá, la trilateral iba en esa dirección, y lo mejor de todo, al final del proceso, 1, que podría ser Naciones Unidas porque ya tiene todos los elementos, legislativo, ejecutivo y judicial, y lo ponemos a gobernar el mundo